partir el podcast. James Dean. Qué bueno. Volver a ti. ¿Qué vas a hacer para empezar este podcast? ¿Vas a cantar? ¿Vas a rapear? Yo hoy día estoy demasiado tranquilo, pero demasiado tranquilo. Buenos días, you can stick in the money, gane esta sandía. Te veo en la cama y yo sé que es un buen día. Me voy a la calle, veo al Camilo, rapeamos un rato. Vamos a tomar un buen vino. Seguí caminando, paseo ahumada, se acerca ese vato con otra mirada. Le dije pa' tomarlo, tu cara no me asusta, tu tajo feo. No me gusta, no importa, no te quiero ver, chihuahua loco. Prefiero una mujer, mejor voy a ver a... Mi rumbo el rulo. Llego a su casa y veo tremendo culo. Digo, hey, Rulo, ¿qué se está pasando? ¿Y yo? Las ganas de comer Lo se te dije. están quitando. Tu cara está más flaca, tu pelo más largo. Y ahora se nos viene volver a ti. Volver a ti, véngase pa' acá con la derrama. Bienvenidos, como los programas de los años 80 televisivos, estamos con la Ale. ¡Qué emoción! Oye, que somos rascas, güey. ¿Por Somos qué? muy rascas. Es que eso es por cosas que ustedes no vieron, No, pero somos pero que también exponemos a veces. Es que tenéis razón, más encima lo peor es que tenéis razón, porque decís 3 meses para haber arreglado esa wea. Y es verdad, güey. Somos tremendos, güey. Ale, Pero se solucionó. bienvenida. Muchas gracias. Pedida por nosotros. Feliz y por de el estar de nuevo. Oye, te vieron, las público. personas te vieron, ¿ah? Sí. Mira qué Qué lindo. Y yo Mira qué feliz lindo. porque estaba vibrando así como guau, porque nos faltó partes de esta etapa, la muerte, ¿verdad? Que es el tema que nos trae la Ale, la muerte, el duelo. Y el programa anterior fue interesantísimo, yo lo he visto más de una vez. Pero llegamos a el alma, cuando el alma se desprende del cuerpo, ¿verdad? Esa es Ahí la quedamos. parte, claro, Ahí esa es la quedamos. parte que yo quería hablarlo también un poquitito porque es lo hermoso que te deja también un poco de enseñanza, que me dejó a mí de enseñanza la medicina y es lo que también trasciende en mucho miedo y da mucho miedo porque, a ver, yo en el podcast que hablamos acerca de la medicina y de la muerte, tú con la medicina ancestral sientes eso. Sientes en un minuto que tu cuerpo, tu alma se quiere desprender. Y ese miedo, ese espanto de que ya vas a dejar lo terrenal para irte a otro lado, es horrible. Sí, Pero cuando lo sueltas, es hermoso. te fundes. Es mágico. Porque te De fundes en fundirse el con la todo, fuente. con la fuente, con el universo. Y esa sensación fue la que me hizo a mí después explotar en llanto y en felicidad. Porque la ruptura del ego está ahí, Tal cual. en ese minuto. Mm. Cuéntanos, amiga mía, por favor. Todo No, esto. potentísimo. Bueno, de partida estamos siempre habitando la muerte. Uno no es la misma persona que fue hace 5 años, hace 10 años, hace 3 días, porque en 3 días algo pasó que te genera un desprendimiento justamente de esas capas del ego. Y bueno, para ir de lleno al tema, cuando estamos muriendo es igual que atravesar el canal del parto. Como esta incomodidad de no ser, ay, ¿qué es lo que viene? Como imaginémonos un fetito adentro que no sabe lo que va a pasar cuando va a atravesar y a salir. Por otro lado, la madre que está sosteniendo ese proceso, empujando con amor, con miedo también, porque no sabemos qué va a ocurrir. Es como el miedo a lo desconocido, ¿no? Siempre, desde el nacimiento hasta la muerte. Y pasa en la muerte cuando estamos acompañando ese proceso, y lo digo cuando estamos acompañando porque es más evidente identificar partes de la muerte, que no ocurre cuando hay una muerte de cuajo por un accidente, que también podemos tocar ese tema, por supuesto, y qué es lo que ocurre en ese caso, pero cuando estamos acompañando un proceso de muerte, y claro, tenemos el miedo de que no queremos que se vaya, que no sé si soy capaz de sostener este cambio gigante que viene, esta transformación gigante. Pero cuando estamos en presencia y el alma desprende, es como que el alma que
es parte de la divinidad, es parte de la fuente. Ahí es donde, en el alma es donde todos y todos los seres humanos y toda la existencia estamos conectadas con la totalidad o con la divinidad, ¿no? Entonces como que el alma se expande, envuelve, Sí. sostiene y nos toca. Entonces esa amorosidad, esa fuente también toca a las personas que acompañamos ese proceso. Y Por nos ayuda otro, a soltar. nos por lo ayuda a tanto. soltar un montón, porque desde ya hay un entendimiento. Luego aparecen nuestras partes del ego de, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Cachai? Y que efectivamente esa fuente, ese amor, esa totalidad nos permite estar un poco más lúcidos también a la hora de hacer lo que hay que hacer. Conectar con la funeraria, hacer como todos los trámites, ¿no? Ujú. Si no, quedaríamos como ¡ah! Paralizados, Claro, porque no sabemos cómo funcionar. claro. Pero esta misma alma que se está desprendiendo te envuelve para que uno pueda estar con la lucidez, con la calma, de ir haciendo cosas, de ir conectando con las personas que nos van a acompañar y tal. También ocurre que es como todo lo que pasa del otro lado pasa de este lado, porque estamos todos conectados. Ujú. Entonces, en este periodo, los budistas hablan de 49 días. En ese periodo, cuando ocurre la muerte misma, hay un proceso de 49 días, que es el proceso álmico, donde los budistas hablan, que son una de las tradiciones que más han hablado de la muerte en conjunto con los egipcios o con de las tradiciones indias y en México también, que se celebra mucho y se honra mucho los procesos de muerte. Pero las tradiciones más antiguas hablan de estos 49 días donde el alma va atravesando como estadios de conciencia o formas mentales, le llaman los bardos intermedios. Estos bardos intermedios son formas mentales que un poco atrapan, que también tiene que ver con lo que pasa a nosotros en estas transformaciones de, y si no puedo controlar, es una conducta mental. Tengo apego a tal cosa, me da miedo esta otra cosa, tengo culpa por tal. Todo lo que pasa en estos bardos intermedios, cuando el alma va atravesando esta especie de túnel, digamos, Ujú. no sé, lo común, no es que uno desencarna, atraviesa el túnel y llega a la luz. Ese proceso más o menos puede durar 49 días, 30 días, donde van atravesando por estos bardos intermedios, que son Es una formas segunda mentales. etapa se desprende del cuerpo y luego, a pesar de que ya se desprendió, porque la muerte física Claro, está, sí, sigue en un proceso de desprenderse. intermedio, Perfecto. intermedio antes de atravesar y fundirse con la fuente. Perfecto. ¿Dale? Perfecto. Lo que tenemos que hacer por este lado, en esos 49 días, es justamente lo que nos atrapa. Nuevamente, algo mental. ¿Qué pasa? ¿A dónde se fue? ¿Cómo lo hago ahora? Preocupaciones mentales. Lo mismo que esto, lo que atraviesa el alma del otro lado. ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Qué hago si no está? Etcétera. Sí, ¿Cachai? sí. ¿Por qué? ¿Para qué? La negación, esto no lo puedo creer. Son puras confusiones mentales. Nosotros también entramos en un proceso de bardos intermedios mucho más mental que tangible acá. Por que lo tiene tanto, que ver puede con ser el mismo proceso. Es que el se mismo refleja. proceso, es el mismo proceso, Nosotros a la desde la inversa. humanidad y él desde el alma. Claro, O ella, exactamente, exactamente. Y en ese proceso, cuando entendemos un poquito más, vamos acompañando con amor. O sea, el amor en todas sus manifestaciones es lo que nos guía a fundirnos con la fuente. Es la expansión para conectarnos y hacer ese camino propio y también en pro del alma que parte, de esa persona que parte. Enviamos amor para que ese tránsito de 49 días aproximadamente sea un poquito más ligero, Fluya. más llevadero, más fluido, amoroso, a fundirse con la totalidad, ¿cachai? Sí. Y en estos 49 días, perdón, Sí. en estos 49 días, lo que pasa con nosotros, con los que quedamos, Ajá. no nos damos ese tiempo para procesar. Estamos todo el rato en lo funcional y
en el apego, en la pena, en el dolor, que está súper bien tener pena. Pero yo siempre digo, el amor es más fuerte que el dolor que Claro, podamos sentir. acompañemos esto Entonces, no desde el sintamos tanto amor. dolor, pero pongámosle amor a esa pena. O Sí. sea, me está doliendo, me está desgarrando el alma esto, pero de a poco voy sintiendo un poquito más de amor y resignificando la presencia de quien parte en mi vida, y eso es como ir em, rescatando los pedacitos que quedaron en ese vínculo. Son como un montón de Y hilos. eso honra el proceso del alma que Eso, partió y que está en su proceso. exacto, Claro. sí. Entonces mucho más, y ahí bueno, en ese momento hay muchas personas que hacen misa, que están todo el tiempo hacen un altarcito, como queramos sentirlo, pero en el fondo hay que acompañar ese viaje del otro lado y también acompañarnos de este lado. Ujú. Y eso es lo que no nos damos mucho tiempo, Claro. mucho espacio para eso, A porque hay veces que por seguir falta de funcionando. información incluso. También, sí. Porque esto nos invita a no sientas la pena, esto invita a sepamos acompañar estos procesos. Aún con pena. Aún con pena, Aún claro, con la pena. pena. Sí, Oye, pero sí. qué fuerte es como el fina, el fino. Como que estaba pensando por mientras que estaba hablando y en un minuto sentí esta angustia porque preparar un proceso así, en donde tú te estás desprendiendo, ¿ya? Velo por ti primero. Pero ¿estás hablando desde los que nos quedamos o No, de de los la que alma nos vamos. parte, ya? Mm. Mira el proceso en el que estáis a punto de partir. Qué duro, weón. Porque mira, igual independiente de todo, yo creo que muchos de nosotros de repente decimos, "Puta, estamos cansados, Ujú. estamos agotados, pero esta vida es hermosa. Entonces siempre nos tira algo, un dulcecito maravilloso, que tú te levantás y después decís, vamos, qué rico, que esto, que aquello. Imagínate que ese minuto es el fin de todo. Es el Mm. fin de todo proceso. O sea, imagínate la sensación que deben sentir las personas cuando en ese minuto tienen que decir, se acabó, no hay más. Entonces, meter en tu cabeza toda esa historia de los hijos, No hay más de esto en todo de caso. los nietos, De claro, pero esto. no Si hay no hay el esto. Claro. tacto, No, no, la empatizando corporalidad. con lo la que corporalidad. dices. Pero qué hermoso. Mm. O sea, no hay más. O sea, imagínate el minuto que metí en tu cabeza esa historia. No voy a ver más a mi hija, no voy a ver más a mi nieta, no voy Ese a es el ver único más. momento What donde a the mí fuck? O sea, me da ¿cachai? pena la muerte. O sea, Mm. el único. El único Porque momento en que me después, da pena la muerte. después es paz. Es todo lo más Está maravilloso. sobre todo eso, Sí, porque allá no es que haya comprensión desde lo que entendemos, lo que nos enseñaron. Allá somos esa comprensión de que seguimos Sí. estando. Sí. Por lo tanto, existe esta plenitud absoluta, pues, Mágica. que es Sí. el todo. mágica. De hecho, hay varios casos documentados también de personas que han vuelto de la muerte. Y ahí ¿Eh? te ocurre una transformación a nivel de conciencia, a nivel de sentir, de pensamiento, cambia todo tu paradigma, Sí, ¿no? Entonces, estás ahí realmente es donde hay este desprendimiento del apego, desprendimiento del ego, pero en ese tránsito hay algo bien bonito que es que te vienen a acompañar. Entonces las personas que están, por ejemplo, muriendo, que están en un estado, pongámosle, vegetal, ¿Mm? o en una operación y están operando y el alma se desprende mientras, porque tiene que cachar qué está pasando, pero físicamente hay una muerte médica, digamos, Ujú. ¿vale? Pero el alma todavía no está preparada, entonces es como que el alma se separara para que pase todo lo que tenga que pasar en el cuerpo y lo reparen, digamos, ¿no? Y en ese rato el alma viaja y toma conciencia de toda su existencia, lo que hablan de se me cruzó toda mi vida por delante. Ah. Hice un mapeo de todo lo que ocurrió en mi historia. Y eso te permite tener una conciencia clara de cómo volver o cómo volver a este plano ahora o cómo volver en otra encarnación, quizás, ¿cachai? Que es parte de tu proceso evolutivo. Y en ese tránsito, cuando hay personas que no vuelven, del otro lado también te acompañan, te vienen a dar la mano. No, generalmente cuando uno está muriendo de manera paulatina,
ya te empiezan a acompañar de antes, ¿cachai? O sea, yo vi cuando estaba muriendo mi pareja, y me decía, ahora estoy cansado. Y yo le dije, bueno, tómate las vacaciones largas. Hay una señora tal, hay un señor tal, estaba su abuela, su papá y un señor pelado que era su amigo. Dije, te están esperando. Y hay un señor que está, el pelado, Jorge Díaz me parece que estaba muy entusiasmado, como contento de verlo, ¿cachai? Era friki sentir la alegría de un muerto porque alguien se va a morir. Pero es su amigo, su hermano, ¿cachai? Entonces estaba contento de recibirlo, como cuando Claro. vaya al aeropuerto y quería recibir a alguien que no veía hace mucho tiempo y le das un abrazo gigante y estás todo ansioso porque llega esa persona a tu vida. Lo mismo pasa del otro lado. Claro. Entonces, en ese tránsito, los que quedamos acompañamos de manera amorosa y del otro lado, en ese puentecito, también te están esperando de Claro. manera amorosa. No es como se acabó todo, un final. Yo antes creía que sí, pero en este estado terrenal, en la tierra todo es finito. Todo es finito. La semilla crece, da fruto y luego muere. Y ya está. Y Claro. hay una ciclicidad en este plano terrenal. Pero cuando el alma se transforma, entiende que ya eso finito cumplió su ciclo y el alma sigue habitando en todos los espacios, como que el alma fuera el grueso de la energía y tuviera muchos hilitos conectados a todas las personas que tocó esa alma. Perfecto. Entonces, yo, por ejemplo, que estoy tocada por la historia de mi abuela y tengo un imaginario de lo que era mi abuela y el recuerdo, el hilito de la experiencia, de la vivencia con ella, me hace conectar con su energía, con la fuente y tal, y traerme pedacitos de ella a mí, o generar esa conexión con la totalidad. No sé si se entiende eso. No, Oye, mi perfecto. querida, pasaste un momento y después pasamos a otro. Que no se quería interrumpir porque gracias. La dispersión. Y aparte que mi cuerpo, no, porque era desde la continuidad, ¿sí? Solo que me quedó algo. Por eso, en estas personas que mueren, pero luego vuelven, por lo que explicaste, que el Ujú. alma se alcanza a desprender, hacer un recorrido y de alguna manera comenzar ese viaje, aunque después haya vuelto, vuelven muy transformados Sí. porque sienten la plenitud del todo de lo que somos. Exacto. Y- Por lo tanto, siempre las personas que vuelven llegan muy transformadas. Sí. De hecho, amiga, probablemente ella hablaba y iba a decir lo mismo que tú. La única diferencia es que iba a decir, claro, se escucha y se habla mucho de las personas que mueren y ¿cómo se llama? Y vuelven, que viven lo máximo. Po. El máximo miedo, plenitud. el máximo miedo en la vida es la muerte. Cuando tú ya vives la muerte, Se quitó, pues ya pasarle, caminaste. y Claro. cuando más encima sabes, tú sabes de que, hoy no era terrible, weón. Todo lo ¡Qué contrario, pues, paz! sí. Bueno, entonces tú decís, qué paz más grande. ¿Esto es la muerte? O sea, mi vida la vivo a concho y se desprenden de todo. No me preocupo más por esto, no me preocupo más por esto otro. Empiezo a vivir mi vida porque si me muero, estoy en paz Y sigo y estando. sigo Es como estando. sigo siendo parte. Ahí es ¿Cachai? donde se disuelve esta separación, la idea de la separación, de que estoy separada de la totalidad. Entonces traes la experiencia de la Sí. totalidad y te sientes realmente fundido con la fuente. Ocupándote en base desde este Desde otro esa lugar. exacto. Yo creo que lo más complejo y lo más complicado son los apegos. Sí. Yo ponte tú, si tú me preguntáis a mí, yo no me puedo morir. Mm. No puedo, ¿no? Y eso ¿Estás sí, conectando con tu hija cuando decías eso? weón, Sí, po. sí. pero heavy, Sí, po. heavy, Sí, no, y po. no puedo, no, es que una weá que tú me decís, existe la posibilidad que te... ¡No! Me falta todavía por Tengo que criar a mis formarla. 3 hijas, Mm. necesitan de mí, ¿me entendí? Entonces eso es lo que después te da miedo, la otra cuestión, que la otra, porque se empieza a alimentar, es tanto el que no puedes, el que tenés que estar. Mm. No es que te desprendáis, entonces una lata. Sin embargo, Sí, aunque sí, sí. sea Te juro, hermoso, te juro que una lata, por lo menos para mí. Mm. ¿Por qué? Porque me gustaría no ponerle cabeza a esa weá.
Me gustaría no ponerle cabeza, pero es algo que, no te miento, le pongo Mm. cabeza. No siempre, pero es una cuestión que de repente Son me nuestros miedos, pasa. po. Sí, Cuando le decimos avísame cuando llegues. sí, Claro. sí. No sé qué, bla, bla, ponte el cinturón de seguridad. Exacto. Todo eso son Exacto. Pero es que ten cuidado con esto, hija, ten Mm. cuidado Y con obviamente aquello. hay que cuidarse. ¿Cachai? Ahora Sí. es súper lindo algo que dijo, que porque no puedo, porque tengo que criarlas, porque todavía no pueden estar sin mí, ¿verdad? Mm. Sin embargo, cuando a veces ocurre la muerte de manera inesperada, vemos como muchas de esas niños y esas almas siguen creciendo y formándose desde un aprendizaje que les trajo el haber perdido al papá, ¿cachai? O a Pero la qué mamá. heavy, amiga. ¿Tú te has pasado ese rollo? Pero es mi miedo. Y desde un lugar que nosotros no manejamos, desde el ego quizás se podría decir también, porque me necesitan, por supuesto que sí. Por algo los humanos nos desapegamos mucho después de los animales, porque necesitamos más guía constante durante un gran proceso. Pero ni siquiera eso lo controlamos ni lo limitamos nosotros, Mm. porque ellos siguen creciendo con ese gran aprendizaje que les quedó de haber perdido a alguien que los cuidaba, digamos. Exactamente, y hay lo que decía en el podcast anterior, de generar o entregarle las herramientas a nuestros hijos para que no nos necesiten. Pero hay una sensación desde la paternidad o de la maternidad, como sea, de, ay, nunca es suficiente, tengo que seguir estando. Ahora, Eso es verdad. en el camino, uno también, si vas tomando presencia y vas identificando cómo se van manifestando nuestros hijos, una parte dice, sí, hice bien la pega. Pero otra parte también dice, igual los quiero acompañar, igual los quiero acompañar. Ya no con el miedo de no estar, sino de acompaño. Y eso es distinto. Para eso es muy buena la frase, el que era de mi viejo. Mis grandes cosas me las trajo él. De los hijos son prestados. ¿Cachai? Nuestros hijos son prestados, decía él. Pero no es de un lugar desde que ya terminé la pega, por lo tanto, no. Él honró esa palabra en vida porque me acompañó en la niñez, con mi madre, no sé qué, bla, bla, pero de repente también en procesos de adolescencia, donde yo quería buscar la dificultad, y él hizo todo lo posible para ayudarme, para que yo no me caiga y todo. Si yo insistía con mi rebeldía, era como, ok, vívelo, dale chica. Cuando te caigas yo te voy a ayudar también a pararte, pero después de eso... Pero así, Solo, no, porque vos sos rebelde, rebelde, no, él rebelde. fue así. De hecho, en algún momento quizás lo juzgué, ¿cachai? Pero entendí que lo hizo en un momento donde mi humanidad insistía, Claro. después de dar todo lo posible. Mira Entonces, qué lindo. ok, aquí ya no lo puedo controlar yo, decía él. Lo entiendo perfecto porque le conozco el alma a mi viejo. Aquí ya no lo puedo controlar. ¿Te querés pegar el porrazo? Pégatelo, porque ahí viene tu enseñanza. Después de eso solo te queda volver a subir. Y acá hay otra cosa importante que me agarro de eso. ¿Por qué tu papá tenía esa conciencia y no el miedo que tiene Ariel con respecto a casi como que no quiero, no le voy a permitir que haga esto por el miedo a perderla, o yo no voy a hacer esto por el miedo a no estar, sino que es la confianza, porque en el fondo el alma sabe a lo que vino. Yo elijo tener un papá X, yo elijo tener una mamá que muera en el parto. Qué heavy eso. Heavy. El alma sabe, pero cuando no estamos conectados con el alma y estamos solo conectados con el ego y el apego de no tuve a mi mamá, no tuve a mi papá, o no me dejaban hacer nada y tal, no logramos entender la completud de nuestra experiencia y lo que vinimos a hacer. Incluso ocurre cuando hay suicidios, hay accidentes, preguntarnos qué nos vino a enseñar el ser maravilloso que se expone a una experiencia horrible de asesinato, y es muy heavy lo que voy a decir, ¿cachai? Como, ¿cómo yo como mamá voy a poder entender o perdonar a alguien que asesina a mi hijo, por ejemplo? Pero yo como mamá, en una conexión directa o más conectada con la fuente y el entender todo esto, puedo identificar el ser maravilloso que fue mi hijo para exponer exponer esta experiencia para que yo y el entorno aprenda, para que yo tome
conciencia de tener compasión, de conectar con la humildad, de conectar con o desafiar o desprender la venganza, las ganas de vengarme y de querer matar al asesino de mi hijo, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces hay un aprendizaje profundo de evolución amorosa. Evolución amorosa. ¿Te Porque, fijáis? ojo, él en Pero ese qué momento, difícil. Es él no muy dejaba de difícil. estar conmigo. Él no dejaba de estar conmigo en ese momento, perdón, Exacto, porque sí. no dejaba de estar, pero entendió que ya no era parte de su control. Me nutrió, me acompañó, Mm. de hecho quizás me advirtió, mira, por ahí pasan estas cosas, no sé qué, bla, bla, y vio que finalmente que mi alma en cuerpo tenía que habitarlo, iba sobre él. Y mientras yo lo habitaba, yo creo que él estaba un poco compungido. Y una Mi parte hija, de ti ¿cachai? también puede haber sentido la protección de él desde otro lado, Porque entonces no era tampoco desde no me que... importa, hazlo. Exacto. Mira, Era es- desde tienes que vivirlo. Y cuando Mm, yo salía de eso, él me abrazaba con emoción de estar acá, de que la haya atravesado mm. y Mira, de que siga con él. de eso, Pero me dejó sí, vivirlo. de eso, amiga mía, sí puedo opinarte un poco porque sé lo que se siente. Mm, ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, tú me conocí mm, muchísimos años y yo antes era mucho, o sea, muy sobreprotector, demasiado. Era muy sobreprotector con mis hijas porque yo decía, yo no puedo hacer que mis hijas vivan lo que yo viví, Mm. la carencia que yo tuve. No, no, por nada del mundo. Mm. Yo me voy a sacar la cresta y me voy a forzar porque mis hijas no pueden tener nada de carencia. Mm. No, no solo económica. sí. Sí, De afectiva, amor presencia, paternal, por Amor, sobre todo. amor, disponibilidad amor, amorosa. amor, que digan, ¿dónde está mi papá? Acá. Claro. Mi papá va a ir a la reunión porque yo me acuerdo, pero textual, cuando mis papás no iban a mi reunión, a mí me daba una pena tremenda. Cuando yo me tenía que ir a la pensión solo, me daba una pena tremenda a los 14 años. Yo me iba a pensiones solo. Entonces, todas esas sensaciones y emociones, yo decía, mis hijas no pueden vivirlas. No pueden. Mi pena no puede ser la pena de ellas. Entonces, trataba de cuidarlas, de protegerlas. Entonces, a las personas que viven eso, tampoco hay que criticarlas ni decirle, porque No, yo no, no. siempre escucho, Fue la yo siempre opción escucho, hermosa de tu sí, alma según tu aprendizaje. pero de yo también vida. siempre escucho que hay gente que opina y que dice, por ejemplo, claro, pero es que le estás haciendo mal a tu hija. Sí, pero es mi proceso y lo estoy viviendo desde mi punto de vista y desde mi forma en donde yo quiero sanar eso, pero en su tiempo, como tiene que ser. Y yo viví mi proceso y lo viví súper bien. Y a medida que mis hijas fueron creciendo, a medida que la Lilita creció, yo me empecé a dar cuenta y empecé a soltar muchas cosas. Muchas cosas. Incluso con el feedback de ella. Con Me el acuerdo feedback que de la ella. Ari me Sí. hablaba conmigo, la hija de él. Mm. Y a mi papá que ya es hora de que yo pueda andar en micro. Mm. Y cuando sabe que somos tan amigos, no sé qué. Y yo le decía, y él me escucha a mí, y nada. Hasta que la vida se lo enseñó. Sí. Y la voz de su hija también, digamos. Es un proceso Mm. tan, es bonito lo que estáis Sí. diciendo. Sí. Yo la iba a dejar siempre o hacía de que o yo o mi esposa o mi amiga fuera a dejarla. Mm. Y de repente mi amiga me decía, pero deja que se vaya el micro. Y yo, Dios, la gente, el daño. Y de repente mi hija, un día, papá, ¿puedo? ¡Anda! ¡Anda! Mira, ¡Anda! Pero no me mires y me hagas así. Y yo parecía, bueno, no, qué heavy. era como el papá, ¿cachai? En una micro. Con po. su historia que la ha contado aquí, Sí. en la que creció. Claro. ¿cachai? ¿Cachai? Yo era como el papá que Queriendo agarraba el hacer lo pañuelo, contrario. Mm. agarraba el pañuelo y le hacía así. No. Pasa bien, y la llamaba todo el rato. La primera vez fue todo el rato, mira la huevada. Pero fue mi proceso y lo viví y tenía que vivirlo. Y tenía que vivirlo y de repente llegaba un comentario weón de alguien, te juro, porque la gente tiene sus comentarios. Sí. Oye, pero es que eso le hace tan mal a... Cada uno tiene su tiempo y Deja su que me lo proceso. enseñe la vida. Sí. Deje que me lo Weón. enseñe Mira, la O vida. sea, o sea, weón, heavy, como de repente la gente se mete y habla pura weá. Porque está bien emitir un comentario, pero desde la profundidad, desde el alma, ¿cachai? Desde, hoy estáis haciendo, ¿entendido, Perdón, no? pero desde donde yo hablaba, porque no lo digo yo, desde todas las personas que habitamos en ese lugar, con mucho respeto, amigo, estoy viendo algo, pero Sí, quizás pero lo estoy tuyo es diferente. equivocada. Pero tú eres diferente, porque yo también de repente te tiré cuestiones a Es ti. bonito, es tribu, Porque hay, es desde la claro, tribu. pero porque hay amor. Oye, Mm. puta, ¿qué te parece esto? Oye, Ari, esto.
porque estamos criando. Y así todo nadie nos hasta enseñó. cierto punto. No, y es muy Sí. fuerte porque, por ejemplo, cuando nuestros hijos son pequeños y le están gateando y estamos preocupados de que no toquen nada, que no se ensucie, que no sé qué, después les enseñamos a caminar y les damos la mano todo el tiempo con la mano ahí, pegada. Esto es lo mismo. Sí. Cuando tus hijos tienen, no sé, ya pongámosle exageradamente, 20 años y tú todavía le tenés la mano, no querés soltar, que no quieres dejar que caminen solo, pero se remite Tenía 16. desde una manera retórica, se remite a ese momento, cuando tienes que, y la guagua o el niño empieza como, ya sí, puedo solo, Sí, pero que no se caiga, ay, si se cae, qué horrible, es la misma sensación, Sí. porque igual, como papá, siempre vemos a nuestros hijos como nuestros cachorros chiquitos. Es la enseñanza del alma en el cuerpo. Sí. Lo digo en el sentido de que tú decías, yo lo tenía que aprender en mi vida dentro de mi experiencia, por eso no hay que meterse tanto en los otros procesos, Claro, ¿cachai? Porque son muy estamos, particulares. lo que nos toca vivir desde el apego, desde nuestras equivocaciones, son las enseñanzas que tenemos que trascender, digamos, y ahí el alma está involucrada. Exactamente. No estamos solos Sí. tampoco. Y es tan importante vivir los procesos también. Porque tú me preguntas, y hoy día yo siento que hoy día he evolucionado como papá, pero caleta, así, pero un montón. Yo antes, ponte tú, me ponía estricto con weas de nota, así, pero súper estricto. Hoy día ni cagando, weón. O sea, hoy día es como que te vaya bien, mi amor, ¿qué nota estás teniendo? Esto me fue así, mi amor, bien. Ya. Bien. Y no porque, ¿cachai? Onda, sea malo, ¿cachai? Onda, sino porque el yo me di aprendizaje cuenta. no está en la nota. De Yo lo me di que cuenta es de que importante. no podéis presionar tanto a los niños porque le podéis provocar un tema. Lo importante es que hay detrás de la nota, Exacto. digamos, ¿cachai? Como te esforzaste y no te fue bien, ok, no sé qué, o no Te está haciendo esforzaste. nada. Mi amor, no estáis creando hábitos. Si es que viene que no está estudiando, por Claro, ejemplo. pero si queréis que están estudiando, Amor de mi vida, yo así le digo a la estos 40 y cuántos días. El 9, proceso del 49 alma, días. 49 días. Más o menos. Qué pregunta más importante, me está vibrando el cuerpo. Y después. esta cabra tiene Y orgasmos después. pronto. Y después, ¿Qué ocurre después porque nosotros de esos igual lo 49 sentimos, días? a mí me llegan mensajes de... ¿Qué ocurre después de esos 49 días? Depende. Depende de si el alma tiene si tiene mucho miedo, muchos tormentos mentales, si las personas que están de este lado no pueden acompañar amorosamente para ir empujando ese proceso, este tiempo dura un poquito más. Entonces se habla de que quedan como almas errantes un rato, porque después en esos bardos se pierde, hay una confusión mayor y no logran atravesar del todo. Y eso es lo que ocurre con las almas errantes o con los fantasmas que están ahí. Necesito cruzar, pero nadie me ayuda, no sé cómo. ¿Me Están cachai? todos Ahí tiene que pidiéndome. pidiéndome ayuda, Pero en el caso de que atraviesa, porque acá hay un acompañamiento con dolor, con pena y todo, hay un acompañamiento, esta alma se funde con la fuente. Es como que volviera a la nube, donde está toda la información. Sí, Dale. ¿y suelta la memoria que habitó acá? No. No la suelta, ¿verdad? No es que no Porque- la suelta, pero son como hilitos. Hay un hilito, no sé. Cordón de oro, estamos hablando un poco. No necesariamente, ¿Ya? es como ya, tú estás conectada con tu papá por Sí. la historia, por la vivencia, por todo lo que vivieron juntos, etc. Eso une desde como un hilito a lo que es tu papá, pero fundido en la fuente. Perfecto, Entonces, la experiencia es la que tiene una memoria, perfecto. el vínculo tiene una memoria. Por eso ¿Te yo fijas? puedo sentir tan claramente mensajes de él en ciertos momentos de la vida. Claro, Porque desde ese hilito de memoria de su cuerpo, en paternidad conmigo, existe esta comunicación que es mucho más infinita que eso. digamos. exacto. Y desde ahí también te puede traer un mensaje de una sabiduría mucho más amplia porque está conectado con la fuente y no solamente con su inteligencia, Frente a lo que yo sino estoy que con la viviendo. sabiduría que te lleva o lo lleva a transmitirte en sus palabras, en la forma que tiene el vínculo, el Para que mensaje yo lo claro pueda para entender. ti. Exacto. Entonces, desde el hilo de su memoria corporal, pero la información que trae ya Trae es de del la todo, fuente. de la Exacto, fuente. exacto. ¿Cachai?
Orgasmo. Qué hermoso. Sí, ahora sí. Ahí conectaste. Oye, vámonos a nuestra primera pequeña pausa. Comercial. Con Comunidad. Terapéutica. de las Condes. ¿Buscas un lugar donde realmente te sientas escuchado? En la comunidad terapéutica Las Condes hemos creado un espacio pensado para tu bienestar integral, con más de 80 especialidades que van desde la psicología clínica hasta terapias corporales y energéticas. Aquí encontrarás el apoyo necesario para reconectar contigo mismo en un entorno seguro y acogedor. Tu bienestar puede comenzar hoy. Te esperamos en CTLS. La terapéutica Las Condes. Es que yo soy medio ochentera. Sí. Soy medio programa Sí. de televisión. Comunidad terapéutica Las Condes. Le hice una pregunta, la Ale, en comerciales, que se la vamos a tener que repetir. Hagamos como que no se la hice, porque es muy importante la información y cierra un poco. Nada se cierra jamás. Después viene la continuidad. Pero de este hilo que me habló, que hace que esta alma que ya está fundida en el todo a través de ese hilo que es la memoria con el cuerpo desde cómo se comunicaba conmigo, puede mandarme señales que ya no son de él como padre, por el ejemplo que hasta habíamos puesto, sino que ya son desde la fuente, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿y ese hilo se corta en algún momento porque ya la fusión del alma con la fuente está... ¿En algún momento se corta? Esa pregunta hice, Ale. No, no se corta porque estamos, el alma, en este caso, para ponerlo en ejemplo, de tu papá, en el caso de que no pudiera, no tuviera que volver a reencarnar, ya vivió su experiencia evolutiva, está en la totalidad, está en la fuente, en la divinidad, está en la fusión de la energía cósmica divina, como queramos llamarlo. Y claro, efectivamente desde la memoria te trae mensajes, porque tú todavía necesitas de él, de tu papá. Está en mi recuerdo. Está en tu recuerdo, pero a través de ese recuerdo tocas parte de la fuente y de esa sabiduría, De no ese hilo, por lo necesariamente de la inteligencia de tu padre, sino que de la sabiduría ancestral, divina, lo que sea. Entonces no se corta y sobre todo, y aquí para que tú también te quedes tranquilo, Ariel, los padres, las madres, no abandonamos. No abandonamos. En este plano se abandona un poco, ¿no? Pero aún así no se abandona. Un padre que abandona, que es abandonador, o una madre que abandona a su hijo y se va a vivir la vida loca, lo que sea, tampoco abandona porque hay un hilo que todavía conecta. Y cuando un padre o una madre desencarna, desde el otro plano también cuida. También está cuidando. También está velando por la seguridad y la integridad de esos hijos, de esas hijas. Incluso Entonces, si ella en vida fue una mamá que abandonó, incluso quizás desde ahí sí también acompaña desde sí donde acompaña. debería haber acompañado, sabiendo que transitó ese cuerpo por algo. Hay acuerdos álmicos, pienso Sí. yo, de este viaje evolutivo de las enseñanzas. Sí, de digamos. hecho hay padres que son mejores padres del otro lado que de este. Y por eso hay que honrarlo. Y por eso hay que honrarlo. Y eso es lo que a veces te salva de situaciones complejas, violentas, que hay como un manto protector que impide que hayan experiencias terribles o más dramáticas aún. Claro. That's Por right. lo tanto, el alma Hay cuando una- ya está muy fusionada, ese hilo continúa. Exacto. Y muchas veces esa alma todavía tiene que habitar la experiencia humana porque en el proceso evolutivo le faltan capas, por decirlo así, Ujú. escalones, y vuelve a reencarnar. Y Ujú. las personas que ya llevan vidas en proceso evolutivo y ya pasaron a ángeles, por llamarle ese nombre, digamos, Mm. se quedan fusionados ahí con sus hilitos de comunicación desde la fuente Sí, hacia, al hacia la vida, servicio, al servicio de la vida. Y en esto depende también del el oficio que está asociado al propósito de vida. Perfecto. Por ejemplo, un médico que su propósito de alma era venir a sanar, puede que del otro lado también no vuelva a reencarnar, pero siga sanando. Perfecto. Mi propósito es acompañar la muerte, entonces probablemente si es que no desencarno, o sea, no reencarno nuevamente, esté acompañando desde el otro lado. Y ahí me quiero acoplar a esa pregunta que quedó en el tintero de la vez anterior, de qué pasa cuando alguien tiene un accidente. Exacto.
que le hicieron. Sí. Porque ella habló, para que pongamos contexto solamente, Ujú. de que los elementos se van diluyendo del cuerpo cuando el alma se está desapegando también del cuerpo, cuando Ujú. estamos muriendo. Y dijo, se ve mucho más claro cuando alguien cae enfermo, porque el peso, no sé qué, la tierra. Es más y empezó a evidente. hacerlo. Y preguntaron, ¿qué pasa cuando es de un momento a otro? Ese proceso donde los elementos se diluyen del cuerpo. Ale. Esa disolución ocurre igual, pero de manera mucho más instantánea, pero sigue existiendo. O sea, en el caso terrible de, pongámosle, un choque, el cuerpo se contrae y pierde materia, ¿no? El agua empieza a exudar, la sangre, los fluidos, etc. El fuego, se pierde el calor, la voluntad, lo mismo, pero de manera muy acotada. Muy acotada. Muy acotada. Claro. Y lo otro es que, como es algo tan simultáneo, cuando hay un proceso alguien está moribundo, alguien está entrando a ese proceso de muerte, nosotros empezamos a acompañar de este lado y del otro lado empezamos a traer a nuestros muertos y te empiezan a venir a buscar, empiezan a venir a acompañarte para transitar ese espacio. Cuando algo simultáneo ocurre, tan terrible, nuestros muertos, nuestros vínculos del otro lado, a veces no tienen idea y no vienen a acompañar. Pero aquí es donde estoy hablando como de este proceso de acompañamiento, que hay como, pongámosle ángeles, que vienen a acompañar y están al servicio constantemente. Así como, yo estoy preparada para estar ahí in situ. Algo va a ocurrir, porque como estamos conectados con la fuente desde ese otro lado, entienden lo que pasa en la existencia humana y en las distintas dimensiones están en eso, están en el servicio. Entonces, ya, va a ocurrir un accidente ahí, estoy y acompaño ese tránsito de manera amorosa mientras llegan los vínculos del otro lado de esa persona que muere, ¿cachai? Entonces, aún así hay un acompañamiento. Y en ese acompañamiento, cuando, por ejemplo, una persona se suicida, también ocurre. También ocurre. Y desde este lado, desde el apego, desde la rabia, que son procesos también del duelo, la negación, la resistencia, la rabia, el rencor que uno tiene, porque ¿cómo hiciste esta estupidez y no sé qué? Del otro lado también hay una comprensión mayor y esa alma también viene a ser un servicio amoroso para con quienes quedamos acá. Es parte del acuerdo, ¿verdad? Es Tenía parte que del ser. acuerdo. Y desde ahí la pregunta, yo he escuchado de Y este puede ser tema un que no acto sé, de amor, un acto de puede ser un amor. profundo acto de amor desde un lugar muy profundo, sin dejar que sea doloroso, ¿cachai? Y terrible. Y por eso de este tema hablamos con demasiado respeto. Yo creo que el dolor humano frente a cuando perdemos a alguien porque se suicidó es muy fuerte. Entonces, si hay personas que nos estamos Sí. escuchando desde la honra profunda, humana de lo que han vivido, ¿sí? Por lo que acabas de decir, quizás también por eso la persona antes de suicidarse, su cuerpo, sus químicas, o sea, el cuerpo como comunicador del alma, le dicen, esto escuché yo, que le empiezan a decir, esto lo tienes que hacer. Incluso ya toman una decisión. Y a pesar de que no lo hagan en el momento, empiezan a preparar el terreno, a despedirse, a algunos, quizás otros Ujú. viviendo otro proceso, porque dicen que químicamente, por llamarlo desde el cuerpo, el cuerpo les empieza a decir, es tu única opción de verdad. Esto es lo único que a ti te queda por hacer. Entonces ellos sienten una certeza y por eso llegan a hacerlo. Entonces Sí. quizá en ese cuerpo y en esa química está involucrada la información divina de este Exactamente, acuerdo álmico. sí. Muchas veces cuando ocurre algo así es para, em, Tengo unas ganas de llorar impresionantes. sí, es como para purgar algo que tiene que ver con la familia, con el árbol. Por eso digo, es un acto de amor Es un acto. profundo, muy profundo. A ver, si yo tomo la decisión de suicidarme, es porque de alguna forma necesito absorber todos los dolores, los daños, los miedos, los traumas y los necesito purgar.
para liberar a mi familia de eso, Sí, ¿cachai? Por perfecto. eso digo que es un acto de amor, Mm. pero estamos tan apegados a la mente y no al corazón que no podemos ver ese acto tremendamente generoso Mm. de cómo esa alma se puso en esa experiencia para que pudiéramos aprender. Y que nos ¿cachai? estamos dando como opción, No, porque no, no, eso no, no es no, algo que no, decidimos las personas. no, Eso es un comunicado tuyo del alma. con la fuente. Es Sí, como una memoria del acuerdo álmico con el que viniste aquí a la Tierra, sí. ¿verdad? A mí no se me ha suicidado absolutamente nadie cercano y estamos llorando. Y eso Mm, es porque el cuerpo sabe que lo que estamos hablando es la comunicación de la fuente, es la empatía, es ese puente de comunicación donde uno dice, no te quiero conversar, pero es mi verdad, porque me mm. llega la info. Sí, me ha ¿Cachai? tocado atender a adolescentes Mm. con trastorno suicida. Y yo he visto en terapia que, por ejemplo, una chica se suicidó en una vida anterior, siendo un hombre, por el motivo que sea, siendo mujer, lo que sea, da igual. Entonces ronda la idea de, "Uy, tengo ganas de matarme, tengo ganas de colgarme, tengo ganas de... Pero ya lo hiciste en una vida anterior. Claro, Y como vamos evolucionando, no Exacto. vuelves a pasar por ahí, pero está la Perfecto. idea, La memoria. está la memoria, te ronda. Entonces, si no vas a la profundidad de lo que generó eso y a la profundidad de la herida actual, no puedes tampoco apropiarte y habitarte en esta existencia con la totalidad y con la plenitud de estar aquí. ¿Cachai? Siempre como que uno está pegada con algo que trae de una vida anterior o de los abuelos Sí. o de tu Es el árbol, hilo lo que sea. evolutivo, po, Claro, es el hilo también. evolutivo. Claro, por eso no lo Mm, repetimos, sin ujú, embargo es nuestro hilo que nos dice cuáles son los próximos pasos, digamos. sí. Que Y hey, oye, hey, yo escuchando nomás y tratando de entender o sea, tratando de, claro, de diseñar en la cabeza un poco la estructura de todo lo que están hablando, porque es duro, o sea, cómo poder ver todas las facetas del humano en ese minuto, o mm, sea, Como servidores de ahora las almas y la yo te fuente. tengo una mm, pregunta, porque yo creo que es algo que de repente nosotros los seres humanos nos gustaría saber o entender. Cuando la persona ya se desprende, se supone que nosotros empezamos a vivir en un minuto, o sea, empezamos nuestra alma queda, trasciende en paz. Pero ¿por qué se habla de que en muchos momentos, cuando hay historias de videntes que hablan de seres o almas que quedan también conectadas con la ansiedad, conectadas con la pena, conectadas con la incertidumbre? Si se supone que cuando tú mueres, mira la pregunta, no sé sí, sí. si puedo explicarme bien. Si cuando tú mueres te desconectas con la emoción, ¿cachai? ¿Qué pasa con la emoción, el Mm, proceso álmico? Claro, porque cuando tú mueres, básicamente tu alma queda en paz, tú quedas en otra dimensión, no hay preocupación. claro, ¿Entendido, no? sí, sí. Pero cuando hay una conexión con vidente o todo esto que ha salido en televisión y todo, tú te das cuenta de que hay almas que no, que quedan conectadas y que quedan en pena o quedan en momentos en los que están complicadas, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa en ese minuto? ¿Qué es lo que, con tu estudio y con tu sabiduría, qué sabes acerca de eso? Generalmente tiene que ver con el vínculo, este hilo. Como si yo estoy muy afectada con la muerte, pongámosle, de mi mamá, y mi mamá todavía no ha podido trascender, no ha podido cruzar a la fuente, se supone que sí, está en paz y tal, pero yo desde este lado estoy ahí enrabiada o la culpo o la extraño de manera tan posesiva y no acepto, por eso es importante el proceso del duelo. Cuando yo no habito ese proceso de duelo, sigo jalando, es como que estuviera el hilito, lo estuviera trayendo Perfecto. acá, trayendo Sí, po. acá, Correcto. pero po. no logro identificar ni completar mi proceso, pero tampoco puedo acompañar o ayudar en ese Es proceso. como cuando dicen Hasta que suelta, suelta. Claro, hasta que después yo sigo enrabiada, ya no con mi mamá, sino que con la vida. Entonces a mi mamá me olvidé y esa alma queda errante porque todavía está esa conexión.
Claro. ¿cachai? Que aunque esté proyectada en otra cosa, nació desde ahí. Exacto. Y ahí es donde, como en la película Coco, que también que cuando nos olvidamos de quién parte, esta alma puede quedar como atrapada en ese estado, en esos bardos intermedios. Y ahí es donde necesita canales amorosos que tienen una apertura para poder trascender. Pero en el fondo somos nosotros los humanos los que estamos dejándolos atrapados acá O en sea, este plano. claro, la enseñanza es un poco a intentar con los seres que parten, soltar desde lo más profundo Y soltar del no amor, significa no desde el tener amor. pena ni dejar de No, recordarlo. Sí, sentirlo, sí, pero siempre dejar que, recordamos sí, eso nosotros. pero dejar que parta, claro, Por eso es que parta importante en el proceso de paz. duelo. Y Por eso es importante el proceso de duelo. En psicología se habla de 5 etapas del duelo. Mm. La negación. No, esto no está ocurriendo. No está ocurriendo, no lo puedo creer, no esto lo es puedo creer, imposible. imposible, etc. Luego viene la negociación. Es como, si yo hiciera esto para revertir la situación, si hubiese hecho... luego viene la rabia. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué? ¿Por qué la vida me arrebata esto? ¿Cachai? La rabia. Y finalmente ya viene como la aceptación de, ya, acepto. Y al aceptar viene la resignificación de qué fue lo que esa persona me aportó. Empiezo a traer los hilitos de mí de vuelta. Por eso los duelos no tienen un proceso o un tiempo determinado. Generalmente hablan de 6 meses, eso es más o menos lo que dura estándar, pero te puedes demorar años. O puedes procesarlo súper rápido, pero pasa una fecha importante y ¡buah!, se abre de nuevo. Y se abre de nuevo. Es importante ir entendiendo tu propia forma de procesar un duelo. Y el duelo es el amor que no está dirigido hacia alguien que parte, independiente sea muerto, sea una relación de pareja, sea soltar el duelo que tengo por dejar mi casa de infancia, a la que le tengo apego, es resignificar esa historia aquí. Por lo tanto, también tiene relación con sin ningunear eso que acabas de explicar, pero que igual se puede ir alivianando con esta conciencia de la información, digamos, porque una vez que yo empiezo a comprender, es pregunta, pero también desde lo que te voy entendiendo, de que empiezo a comprender de que esto continúa y que es simplemente una trascendencia, pasó a otro lugar que también nos vamos a encontrar y el hilo y todo, quizás esa pena y ese echar de menos es con menos dolor de por qué la vida, se me fue la idea, me pasa, porque tengo la información, es que eso iba, la importancia de esta información para que el duelo, tal como sea, con las emociones que tengan que llegar, también sea más amoroso. Es como tener una base de conciencia al dar esta información. Por eso este capítulo a mí me paran los pelos. Ahora me está subiendo la presión. Me pasan millones de cosas con este capítulo y con esta información. La encuentro importantísima para la sociedad completa, para la humanidad. ¿Cachai? Siento que es un salto cuántico para todos si es que a través del capítulo de espejearlo, de informarlos, de educarnos desde acá, es un cambio de era incluso, podría llegar a ser. Y además que todas las personas viven duelos distintos. Por ejemplo, nosotros somos 3 hermanos. Los vínculos que cada uno tiene con nuestra madre es totalmente distinto. Perfecto. Entonces mi hermano vive su duelo de una forma, mi hermana lo vive de otra, yo lo vivo de otra. Claro, Ninguna es mejor que la otra. claro. ¿Cachai? No es como si ella llora mucho y yo no es porque no me esté doliendo, es que lo estoy procesando de otra manera. Claro. Porque estoy reconociendo mi forma de procesar mis propias heridas y dolor interno, ¿cachai? Que tuvo con el nexo con mi madre Claro, en vida. entonces no tiene que ver con que a mí me dura, yo estoy sufriendo más por la pérdida de mi madre porque estoy llorando más. No. O porque estoy
centrada en lo funcional, entonces no me duele. No, Claro. cada persona tiene su forma, su tiempo y Totalmente. porque hay relaciones, experiencias distintas. A mi Sí. hermano le tocó una mamá que a mí no me tocó. Claro, A mi perfecto. hermana Sí. fue una mamá que yo no tuve, ¿cachai? Son Sí. distintos. Y con eso agarré lo que quería decir, pero sin embargo, al tener esta información, De la cómo humanidad procesar tu se nos propia genera energía. esta información de lo que pasa con las almas, Mm, con la muerte, esta mm. mirada, se nos genera una base común de conciencia, más hay una base común, y dentro de esa base, que es un piso, yo habito así el duelo, tú lo habitas así, Claro. pero la importancia de generar esa base Mm. para cuando parten las almas, las sepamos acompañar, para acompañarnos desde el duelo, para que fluya este proceso Ujú. Sí. Y circular. sobre todo que sea, Circular, sí, ¿sí? y sobre todo que seamos súper amorosos con nosotros mismos cuando estamos habitando su espacio. Claro, O sea, exacto. sin juicio, porque me puedo tomar todo el tiempo del mundo si quiero para doler lo que me está doliendo, ¿no? O lo puedo procesar poquito porque ya está instalado, da Mm, igual. Tenemos que ser benevolentes con nosotros mismos para poder habitar lo que nos está ocurriendo. Y ahí es donde entramos a esta conexión con el corazón, con el, ¿qué es lo que significa para mí esto? Primero, ¿qué me está doliendo? ¿Por qué le tengo tanta apego? ¿Por qué le tengo tanta rabia? ¿Por qué me siento tan sin piso y siento que no puedo habitarme cuando esta persona ya no está? mm, ¿Cachai? mm. Entonces, Freud decía que mientras más fuerte el vínculo, más hilitos de conexión tenemos, como que mientras más amamos profundamente a alguien, más hilitos de conexión tenemos. Entonces, Armamos hay un tejido. claro, entonces de pronto un duelo puede durar muy poquito, no sé, termino con una pareja y ya se me olvidó, ya está. Pero termino con otra que fue una relación muy cortita, quizás, Pero pero intensa. muy profunda, Mm. y los hilos están todo el día enviando información Qué heavy. hasta Oye, volver a ti, ¿cachai? Hasta volver volver a a ti. ti. Yo creo que tenemos que ir a más salud Sí. y después, frente a lo que ella dijo, me nació una pregunta que no es mía, de ella. De la fuente, para que nos quedemos con una enseñanza de esta información valiosísima, pero desde la tierra, tiene que ver con eso la pregunta. Desde ese no, me voy a poner a hacerla. Alma salud, alma salud. En Alma Salud, creamos un entorno único. Aquí, cada detalle importa. Desde los aromas que te reciben y la música que te envuelve, hasta la calidez de nuestro equipo. Somos un centro especializado en masajes, tratamientos estéticos y faciales, dedicado a acompañarte en cada paso. Porque no solo brindamos un servicio, ofrecemos una experiencia profunda de conexión, cuidado y contención. En un mundo muchas veces hostil, todos merecemos un lugar seguro para recargar energías, sanar y volver a nosotros mismos. Te esperamos en Alma Salud. Antes de la pregunta, esto de el abrazo que es tan importante, y también cuando alguien parte, nos cuesta ya no tenemos la materia, justamente el abrazo, el tocar. Después de que mi pareja falleció, yo sentí que me levantaron la cara y sentí un beso de él, ¿cachai? Y ahora que estaba hace un par de semanas, una semana atrás, cuando mi padre cae enfermo, yo estaba meditando con una amiga en videollamada. Y yo sentía como que esta sensación de falta de soporte, y siento una energía que me abraza detrás como un oso, pero era una osa, era una osa. Y era mi mamá, era un abrazo materno, como una osa gigante que me sostuvo para yo poder tomar la entereza y poder procesar lo que le estaba ocurriendo a mi papá, que está hospitalizado todavía. Entonces, gracias a esa amiga, a esa entrada en presencia,
por justamente estar apurada y tal, no podía darme el espacio para meditar y para poder conectar. Y aquí voy a lo importante también, que cómo nos comunicamos del otro lado o con el otro lado, es darnos el espacio, lo mismo que hablábamos la vez anterior, darnos el espacio. Los seres que están al otro lado están en una frecuencia más alta, Claro, mucho más elevada. más elevada, Sí. y nosotros estamos con las preocupaciones, que las cuentas, que no sé qué, bla, 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 y las cosas, lo que tenemos que resolver, bla, 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 entonces hay como interferencia, ¿cachai? Entonces, si nosotros nos aquietamos, respiramos, abrimos el espacio, abrimos el amor, finalmente elevamos nuestra frecuencia y se puede conectar el puente. Ahí se puede haber un Exacto. punto de conexión. Generalmente, cuando uno sueña, cuando estamos durmiendo sin distracción y soltamos el control en el sueño, ahí es donde ellos se pueden meter y darnos un mensaje. Y por eso soñamos con X Alguien te persona, preguntó eso ¿cachai? también en las redes, los Claro. sueños. ¿Cómo podemos conectarnos? No es necesariamente, generalmente cuando soltamos el control. Yo no controlo con quién me voy a comunicar. No controlo que quiero comunicarme con alguien. A veces tú llamas por teléfono, antes, cuando no había celulares, y ahora siempre estamos disponibles, pero antes llamaba a larga distancia, llamaba ahí y no te contestaban. O interferencia y no podías comunicarte con nadie. Es como la intensidad de control frente a comunicarte con alguien. Cuando tú lo entregas, me quiero comunicar. Dame una señal, por favor, dame una señal. Y estás en esa apertura, esa energía que está en una frecuencia más elevada también te puede entregar ese mensaje. Oye, Con lo Abby, que sea. a mí hay algo que me tiene como bien complicado, súper complicado, porque siento Pero que, para eso les paso un box. Sí. siento que este tema sigue quedando corto. No, muy impresionante, porque es que ¿Cachai? es finito. O sea, como que Me ya, pasaba lo mismo. como que ya tenemos que irnos y como que digo, No, como pero que- la pregunta, como yo que la sí, dije, sí, como que sigo insistiendo en que hay tanto, porque ponte tú estabas hablando y yo me estaba acordando de mi papá, o sea, de mi Sale abuelito, más y la preguntas. falta y el abrazo del oso, y por qué yo te decía en comerciales, te decía, yo soy un oso, pero un oso, o sea, a mí me encanta que me abracen, me encanta que me mimen, me encanta que me den besitos, consiguen todo así. Y de repente por eso también me faltó el abrazo de mi abuelito, ¿cachai? Ese abrazo contenedor. Entonces el abrazo de mi tío también. Y esta Entonces conciencia hay tanto que tema. y esta información que nos va llegando te abraza un poquitito, te hace sentirlos un poco, si es que lo viéramos desde ahí. Por ejemplo, lo mío siempre fue no me despedí de mi papá porque fue de improviso. Sin embargo, mi llamado es despídete, pues escribo. ¿Sabes lo que pasa, Me queda el Maylina? pendiente, ¿Sabes? me queda la grande. Y de pero hecho, hay un lugar de voy encuentro. sanándolo. Hay un lugar de encuentro. Ajá. Hay un estadio de conciencia de encuentro. Muchas personas que tienen esta conciencia de haber vuelto hablan de un prado enorme. Como que ya atravesé el puente, vi la luz y llega un prado donde hay flores que casi no existen, olores que no existen, pero están en una conciencia distinta. Yo estuve con el Sebastián Lía, que es un medium conocido, estuve en televisión y andaba buscando a Pablo. Yo andaba buscando a mi pareja, como, ay, porque la vida me lo arrebata y tal, y me fui a un taller que se llama El vuelo de la mariposa. Entramos en una meditación donde nos lleva a este prado, que es un estado común. Muchas personas hablan de ese lugar, con un gran árbol, y yo hago también ese acompañamiento. Invitas ahí, como entras en un estadio de conciencia distinto, un poquito más amoroso, más abierto, sin distracción, invitas a la persona que te quiere acompañar. Y hay una mesa, para poder acentuar tus sentidos. Entonces, imagínate que hay una mesa con cosas listas para preparar algo especial. Y yo sentía un huevo, harina, otras personas sienten cebolla, porque no sé, la abuela preparaba empanada, entonces está de todo para hacer un pino de empanadas, ¿cachai? Y empieces a sentir que hay una presencia, te das vuelta y ves a la persona.
la sientes. Sientes el abrazo, sientes la contención, sientes el olor, sientes que te toca la cara, ¿cachai? Hay una comunión, pero para eso uno tiene que entrar en ese estadio de conciencia muy abierto, sin ninguna distracción, en un estado de meditación profunda, pero muy consciente para entrar a conectar. Y es un lugar común, que todas A mí me las hablaron personas de que Prado. tienen esa experiencia post-mortem hablan. Los mismos medium, que no es lo mismo que las personas que canalizan, sino que los medium también hablan de esos lugares. Y habla el abuelo o la hermana que murió y dice, estoy en un prado y estoy acompañada de muchos seres, y de muchos seres que están en una evolución preciosa y aprendo tanto y a veces hasta jugamos, te van contando su experiencia del otro lado. Qué lindo. Yo no los quiero ¿Cachai? convencer, pero sí nos sirve corroborar, ¿verdad? A mí me hablaron de ese Prado, tal como me lo estáis contando, así, tal cual. Mm. Y bueno, gracias. Me llegó ahora la información de por qué me lo hablaron. Mm. Seguimos acá, ¿verdad? Seguimos habitando esta experiencia humana. Y desde ahí nos compartiste mucho sobre el luto. Y sobre que el luto, cada uno tiene su tiempo, ¿verdad? También me quedo con que esta información, saber esta información del viaje álmico, de qué venimos a hacer aquí desde el cuerpo y todo, nos regala simplemente una base común desde la conciencia, que puede regalar también una base de consuelo frente a toda la pena que queráis sentir, pero nos regala el también que fluya también este circuito evolutivo Mm. constante, ¿verdad? Pero también todavía somos humanos y desde ahí yo siempre he pensado que la tribu también es medicina. Sí, Entonces, desde absolutamente. esta conciencia que tú nos regalaste de que el luto deja que lo viva y despréndete del tiempo porque cada uno tiene que Mm. vivir su duelo. También existe la tribu. ¿Cómo acompañar conscientemente un duelo de otra persona? De otra persona. Conscientemente, para poder activar la tribu. Por ejemplo, Sí. para darte un ejemplo, yo esto sí lo siento con gratitud, pero cuando se fue mi viejo, yo organicé, avisé, lloré, escribí, leí en la, no misa, pero leí, canté cuando cremaron, lo enterramos, no sé Mm. qué, bla, 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 bla. Y mi hermano y mi hermana, todos viviéndolo desde su lugar. ¿Ya? Esto va ligado a la pregunta. Mm. Y de repente empezó la vida misma. Todo esto terminó. Mm. Y el colegio y tener la vida. Y mi hermano estaba en Chile, vino por la muerte de mi padre, y se estaba quedando en mi casa. Y cuando empezó la vida misma, un día llegó y me vio acostada a las 4 de la tarde. Y él cacha que cuando era más chica, tendía como a esto yo, cuando estaba mal. Entonces me dice, oye Maida, vamos a tomar un tecito libre. Y digo, no, quiero dormir. Boté todo, yo fui, organicé, hice un montón de cosas. Mm. Quiero dormir, quiero dormir. Y me cachó, recordó cómo yo habitaba estas cosas Mm. antiguamente, desde otra historia. No, me dijo, vamos arriba, chicas. Si quería, hablemos sobre esto. Si quería, hablemos del papá, no sé qué, nada. Pero ponte zapatos. Siempre quiere que yo deje de Mm. fumar. Me decía, si quieres, fúmate un pucho. Vamos a conversar sobre esto, pero levántate de la cama, me dijo. Levántate. Sí. Y me levanté. Sí, Yo podría haber empezado a habitar desde otro lugar esto. exacto. Y desde ahí Como vuelvo a la voy a pregunta acompañar y a te mi doy la papá en la palabra. muerte, entonces me voy a meter en el sueño profundo y ahí me voy a quedar para siempre acompañándolo. Eso fue una ayuda desde Y eso la es como tribu, un estado, consciente. y eso es un estado de depresión generalmente, Ujú. cuando uno en la depresión es acompañar a alguien, o en parte, ¿no? Acompañar a alguien en la muerte. Eso fue una ayuda Eh, consciente, sí, volviendo a la pregunta. Sí, absolutamente. Uno se tiene que dar el espacio para poder hablar todo lo que quieras hablar. Las personas que están alrededor, yo les pedía perdón a mi amiga, sobre todo con la muerte de Pablo. Es que ese año estaba 2013. Murió mi tío, luego murió mi tía, después murió el papá y la mamá de mi mejor amigo, se estaba muriendo mi pareja. Y yo le decía, bueno, por favor no te mueras, porque estoy hasta aquí de la muerte y de sostener esto. Y le toca. Me fui a la cresta. Yo tenía mis hijos que estaban todavía más chicos. ¿Cómo hago esto? No puedo estar en esta montaña rusa de que estoy bien después que estoy hecha bolsa, llorada por las calles, no entendiendo nada. Y le dije a mis amigas, escucha, necesito hablarlo. Yo soy muy de comunicar. Entonces, después de eso yo me fui
a Valparaíso, al frente al mar, escribí toda nuestra historia, escribí, con una botella de vino, escribí, vaciando, y luego necesitaba seguir hablando de él todo Claro. el tiempo. Mis amigas estaban hasta acá, Y desde ahí pero dale. se dieron el espacio generosamente de escuchar para que yo pudiera procesar, porque cuando uno habla, se escucha, no necesariamente para que Claro, alguien externo te dé un consejo, claro. sino que Por tú eso hace bien vas, comunicarse. por eso hace bien Sí. hablar, sacar, pero hay personas que están en un duelo y lo guardan, lo encapsulan. Mm. También una pareja, murió una amiga, muy amiga de él, y no hablaba. Se enfermó, casi se le revienta un oído, es como el oído, ¡pa! Ya, no escuches, pero cuando tú te tapas el oído y no escuchas, te escuchas adentro. Entonces, escucha, la invitación era, escúchate adentro, ¿qué es lo que está pasando? Y él seguía funcionando como si nada, pero hasta que el oído le dice, "Weón, ta, hablemos de esto, loco, estoy aquí, habla, cuéntame de ella, su historia, cómo se conocieron, y él mudo, Entonces, hermético, porque le costaba y le dolía mucho, hasta ujú, que de pronto se empezó como a romper esta coraza y empezó a salir. claro, tenía que hacerlo todo ese tiempo de la forma que tenía que hacerlo. Exacto. Entonces la respuesta está también en cómo acompañar conscientemente, respetando el proceso de cada uno a otro en su duelo, es acompañando, escuchando, que viva el tiempo en que lo tenga que vivir, pero también entonces estamos para sostener. Para O sea, si se sostener, está acompañar, cayendo, como sí. quizás ahí me podría ir yo para el otro lado, por Sí, aquí, te sigo mira, escuchando, pero espérate, exacto, cuidado. exacto. ¿Sabes qué? Perfecto. Siento que esto hagamos esto, ¿qué te parece que invitar? Porque uno ve al otro que está Claro, desmoronándose. claro. Entonces ahí poner el soporte claro. desde la forma que tengan, Que se ¿cachai? unir con esta base de conciencia al tener esta información también. Claro, que y que ya, salgamos, pero tampoco salgamos a carretear y a evadir, claro, ¿cachai? claro. No, No, sino porque que eso tampoco. Desde ahí se eso tampoco. respeta el duelo de- tal como debe ser los exacto, tiempos de cada uno. ¿qué es lo ¿sabes- necesario para sabes cada qué? Sí, es cual? muy difícil terminar Es estos muy difícil capítulos. terminar, pero Sí, es muy difícil. Yo tenemos tengo que que irme al cortar. curso. Mira, la verdad quedo con la misma sensación anterior. Una lata, te vamos a tener que invitar de nuevo. Sí. No. O sea, las cuestiones como son. O sea, Ale Podcast. un minuto, queda un minuto. Queda un minuto, los amamos. Ale, amamos gracias mucho. de parte No, mía, pero te juro que de la Gracias. humanidad por traer esta información tan Gracias, importante. gracias. Esta información viene de la Gracias. fuente, así que linda, Gracias. gracias, te honro Oye, y te agradezco Hermoso el demasiado. Yo tema, estoy feliz. maravilloso el tema. Sí. Muchas gracias, Muy gracias infinitas. importante. Compártanlo, no desde el ego lo digo, del programa, no, compartamos esta información. Y Compartamos viene esta y información. vamos a volver, o sea, le vamos a volver a invitar sí o sí, Sí. porque quedó mucho. Aparte que nos la van a pedir, Sí. estoy segura. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias. Ale. Gracias, amigo. Gracias, Cris.